Capítulo 1. Rey compasivo. Mateo 1, del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rabá, a Boz, Boz engendró a Rut, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Mateo 1, del 1 al 17. Como leímos en la introducción, uno de los principales propósitos de Mateo en su Evangelio y el propósito principal de los capítulos 1 y 2 es establecer el derecho de Jesús a la realeza de Israel. Para cualquier observador sincero y sin duda para los judíos que conocían y creían en sus propias escrituras, estos dos capítulos reivindican la afirmación de Jesús delante de Pilato. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, como está en Juan 18:37. De acuerdo con ese propósito, revelar que Jesús es el Cristo, Mesías y el Rey de los judíos, Mateo empieza su evangelio mostrando que Jesús desciende de la línea real de Israel. Para que Él deba ser anunciado y proclamado, Rey es necesario que haya prueba de que viene de la familia real reconocida. La línea real del Mesías comenzó con David. Dios prometió a través del profeta Natán que sería a través de los descendientes de David que traería al gran rey que en última instancia reinaría sobre Israel y establecería su reino eterno. Segunda de Samuel 7 del 12 al 16. Tal promesa no se cumplió en Salomón, el hijo de David, que lo sucedió, ni en ningún otro rey que gobernó Israel o Judá. El pueblo esperaba que naciera otro de la línea de David a fin que se cumpliera la profecía. En la época en que Jesús nació, los judíos aún estaban anticipando la llegada del monarca prometido y la gloria restaurada del reino. No obstante, la preocupación de los judíos por los antecedentes genealógicos existió antes de que tuvieran un rey. Después de entrar a Canaán, bajo el mando de Josué y de conquistar la región que Dios les había prometido, la tierra fue cuidadosa y exactamente repartida en territorios dados a cada tribu, excepto a la tribu de sacerdotal de Leví, a la cual se le asignaron ciudades especiales, a fin de saber dónde vivir. Cada familia israelita debía determinar con precisión la tribu a la cual pertenecía. Véase en números 26 y 34 y 35. Con el fin de calificar para la función sacerdotal, un levita debía demostrar ser descendiente de Leví. Después del regreso del exilio en Babilonia, a ciertos hijos de los sacerdotes no se les permitió servir en el sacerdocio porque su registro de genealogías no fue hallado. Esdras 2 del 61 y 62. La transferencia de propiedad también requería conocimiento correcto del árbol familiar. Véase Ruth 3 y 4. Incluso bajo el dominio romano, el censo de los judíos en Palestina se basó en tribus, como puede verse por el hecho de que a José y María se les exigió registrarse en Belén, por cuanto José era de la casa y familia de David. Lucas 2:4.
Por el historiador judío Josefo, sabemos que en los tiempos del Nuevo Testamento muchas familias judías mantenían archivos ancestrales detallados y de gran valor. Antes de su conversión, al apóstol Pablo le preocupaba su linaje, de la tribu de Benjamín. Véase Romanos 11:1, Segunda de Corintios 11:22, Filipenses 3:5. La identificación tribal y la línea de la descendencia eran de suma importancia para los judíos. Es a la vez interesante y significativo que desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo no existan genealogías que puedan rastrear la ascendencia de cualquier judío vivo hoy día. El significado principal de esa realidad es que es importante establecer el linaje hasta David en los judíos que aún esperan el Mesías. Jesucristo es el último demandante verificable al trono de David y por tanto a la descendencia mesiánica. La genealogía de Mateo presenta una línea descendente desde Abraham a través de David y de José hasta Jesús llamado el Cristo. La genealogía de Lucas presenta una línea ascendente empezando desde Jesús y remontándose a través de David, Abraham e incluso hasta Adán, hijo de Dios. Lucas 3 del 23 al 38. Al parecer, el registro de Lucas se sigue desde el lado de María, en que es probable que el Elí de Lucas 3:23 sea el suegro, al que a menudo se refería como un padre, de José y por tanto el padre natural de María. La intención de Mateo es validar la afirmación real de Jesús mostrando su descendencia legal de David a través de José, quien fue el padre legal, aunque no natural del Señor. La intención de Lucas es rastrear la verdadera ascendencia de la sangre real de Jesús a través de su madre y por tanto establecer su linaje racial desde David. Mateo sigue la línea real a través de David y Salomón, el hijo de David y sucesor al trono. Lucas sigue la línea real a través de Natán, otro hijo de David. Por tanto, Jesús fue descendiente de sangre de David a través de María y descendiente legal de David a través de José. Genealógicamente, Jesús estaba perfectamente calificado para ocupar el trono de David. Es indispensable tener en cuenta que en su nacimiento virginal Jesús no solo fue divinamente concebido, sino que a través de ese milagro fue protegido de la descalificación real debido a que José era descendiente de Jeconías, versículo 12. A causa de la maldad de ese rey, Dios había declarado de que Jeconías, también llamado Joaquín o Conías, a pesar de que pertenecía a la línea de David, ninguno de su descendencia lograría sentarse en el trono de David ni reinar sobre Judá, en Jeremías 22:30. Esa maldición habría impedido el derecho de Jesús a la realeza si hubiera sido el hijo natural de José, a quien estaba en la línea de Jeconías. El origen legal de Jesús por parte de David, el cual siempre seguía a través del Padre, llegó a José por medio de Jeconías, pero su ascendencia de sangre y su derecho humano de reinar llegaron por medio de María, que no estaba en el linaje de Jeconías. Por tanto, la maldición de la descendencia de Jeconías fue eludida mientras seguía manteniendo el privilegio real. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo Mateo 1:1. Biblios, libro. También puede referirse a un registro o relato, como ocurre en este caso. Mateo está ofreciendo un breve registro de la genealogía, Génesis, principio, origen, de Jesucristo. Jesús es el equivalente griego de Yeshua o Josué, que significa Jehová, Yahvé, salva. Este fue el nombre que el ángel le dijo a José que le pusiera al hijo que había sido milagrosamente concebido en su prometida, María. Por aquel Porque aquel que pronto nacería iría de veras a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Cristos es la forma griega del hebreo Mashiach, castellano Mesías, que significa el ungido. Los profetas, sacerdotes y reyes de Israel lo fueron, y Jesús fue ungido igual que todos ellos. Él fue el ungido, el Mesías, a quien los judíos habían esperado por mucho tiempo que viniera como su gran libertador y monarca. Sin embargo, debido a su incredulidad y falta de comprensión de las Escrituras,
Muchos judíos se negaron a reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías. Algunos lo rechazaron porque conocían a sus padres. Cuando Jesús regresó a su pueblo natal de Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están en todas sus hermanas, no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Mateo 13 del 53 al 56. En otra ocasión, algunos más en Jerusalén dijeron de Jesús, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Juan 7, 26 y 27. Poco después, algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Juan, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Juan 7, 40 y 41. Aún otros, mejor instruidos en las escrituras, pero ignorantes del linaje y el lugar de nacimiento de Jesús, manifestaron. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Versículo 42. La genealogía establece el linaje real del Mesías. La intención de Mateo no es hacer que el lector divague en un estudio de cada persona mencionada, sino mostrar que todos ellos señalaban hacia la realeza de Cristo. Rey compasivo. Aún así, de la genealogía de Mateo nos enteramos de algo más del linaje de Jesús, pues vemos también los hermosos reflejos de la gracia de Dios. Jesús fue enviado por un Dios de compasión para ser un rey de misericordia, y no sería un rey de la ley y que se impone por la fuerza, sino un rey de gracia. Sus credenciales reales testificaban de la gracia real, y las personas que eligió como sus antepasados muestran la maravilla de esa gracia y ofrecen esperanza a todos los pecadores. El rey de la gracia de este rey y del Dios que lo envió pueden verse en la genealogía en 4 lugares y maneras que experimentaremos, que examinaremos en un orden lógico en vez de cronológico. La gracia de Dios se ve en la elección de una mujer. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Mateo 1:16. Dios mostró su gracia a María al elegirla para que fuera la madre de Jesús. Aunque descendía de la línea real de David, María era una joven desconocida y común, al contrario de las afirmaciones de su propia concepción inmaculada de que fue concebida de manera milagrosa en el vientre de su propia madre. María fue tan pecadora como todos los seres humanos alguna vez nacidos. Es probable que moral y espiritualmente ella fuera mejor que la mayoría de las personas de su época, pero no fue inmaculada. María era una devota y fiel al Señor, como lo demostró su respuesta humilde y sumisa al anuncio del ángel en Lucas 1:38. María necesitaba un Salvador, como ella misma reconoció al inicio mismo de su cántico de alabanza, llamando el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, en Lucas 1, 46 al 48. Los conceptos de que María es corredentora y comediadora con Cristo no son bíblicos y nunca fueron parte de la doctrina de la Iglesia primitiva. Tales ideas herejes llegaron a la Iglesia varios siglos después de haber dado acogida a mitos paganos que se originaron en las religiones del misterio babilónicas. Nimrod, nieto de Can, uno de los 3 hijos de Noé, fundó las grandes ciudades de Babel, Babilonia, Erech, Akkad, Calne y Nínive, en Génesis 10, 10 y 11. Fue en Babel que comenzó el primer sistema organizado de idolatría con la torre construida allí. La esposa de Nimrod, Semaramis, se convirtió en la primera gran sacerdotisa de la idolatría.
y Babilonia llegó a ser la fuente de todos los sistemas diabólicos de religión. En los últimos tiempos, la gran ramera tendrá escrito en la frente: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Cuando Babilonia fue destruida, el sumo sacerdote pagano de esa época huyó a Pérgamo, citada en Apocalipsis 2:13, donde está el trono de Satanás, y después a Roma. En el siglo IV de nuestra era, gran parte del paganismo politeísta de Roma se había abierto paso dentro de la Iglesia. Fue a partir de esa fuente que se originaron las iglesias de la Cuaresma, de la Inmaculada Concepción de María y de la Reina del Cielo, según leyendas paganas. Semarimas fue milagrosamente concebida por un rayo del sol y su hijo Tamuz murió y resucitó de los muertos después de 40 días de ayuno por parte de su madre, origen de la Cuaresma. Las mismas leyendas básicas se hallaron en religiones equivalentes a lo largo del mundo antiguo. Semiramis llegó a ser conocida indistintamente como Astaré, Isis, Afrodita, Venus e Istar. Tamuz fue conocido como Baal, Osiris, Eros y Cupido. Tales sistemas paganos habían infectado a Israel siglos antes de la venida de Cristo. Fue a Istar, la reina del cielo, a la que se volvieron los malvados rebeldes exiliados israelitas en Egipto, como está en Jeremías 44, del 17 al 19, mientras se hallaba exiliado en Babilonia con sus compatriotas judíos. Ezequiel tuvo la visión de parte del Señor acerca de las abominaciones que algunos israelitas estaban cometiendo, incluso en el templo de Jerusalén, prácticas que incluían estar endechando a Tamuz, en Ezequiel 8 del 13 al 14. Vemos algunos de los orígenes del culto a la Madre y el Hijo que llevaron a la veneración de María. La Biblia no dice nada acerca de la gracia de María excepto que la que recibió del Señor. Ella fue la receptora, no la dispensadora de la gracia. La traducción literal de muy favorecida en Lucas 1:28 es ser investida con gracia, al igual que todo el resto de la humanidad caída. María necesitaba la gracia y la salvación de Dios. Por eso es que su espíritu se regocijó en Dios su Salvador, como en Lucas 1:47. María recibió una medida especial de la gracia del Señor al ser elegida como la madre de Jesús. Sin embargo, ella nunca fue suplidora de la gracia. La gracia de Dios eligió una mujer pecadora para que tuviera el privilegio inigualable de dar a luz al Mesías. La gracia de Dios se ve en los descendientes de dos hombres. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Tanto David como Abraham fueron pecadores, pero por la gracia de Dios resultaron ser antepasados del Mesías, el Cristo. David pecó gravemente al cometer adulterio con Betsabé, y después agravó su pecado haciendo que asesinaran a Urías, el esposo de ella, a fin de poder casarse con la mujer. Como guerrero, David había matado a muchísimos hombres y por esa razón no se le permitió construir el templo. Primera de Crónicas 22:8. David fue un ejemplo clásico del mal padre que falló en disciplinar a sus hijos, uno de los cuales, Absalón, trató incluso de usurpar el trono de su propio padre por medio de una rebelión armada. Abraham, aunque un hombre de gran fe, mintió 2 veces acerca de su esposa Sara, por temor por temor de perder la vida y por falta de confianza en Dios, les dijo a dos reyes paganos distintos que ella era su hermana, en Génesis 12, del 11 al 19 y 20 del 1 al 18. Al hacer eso Abraham avergonzó a Sara y a sí mismo y al Dios en quien él creía y a quien afirmaba servir. Sin embargo, Dios hizo de Abraham el padre del pueblo escogido, Israel, del que surgiría el Mesías, e hizo a David padre de la línea real de la que descendía el Mesías. Jesús era hijo de David por descendencia real e hijo de Abraham
por descendencia racial. La gracia de Dios también se extendió a los descendientes intermedio de esos dos hombres. Isaac fue hijo de la promesa y un prototipo del Salvador expiatorio, quien se ofreció voluntariamente a Dios. Génesis 22 del 1 al 13. Dios proveyó el nombre del hijo de Isaac, Jacob, llamado después Israel, al pueblo escogido. Los hijos de Jacob, Judá y sus hermanos, se convirtieron en jefes de las tribus de Israel. Todos estos hombres fueron pecadores y en ocasiones débiles e infieles, pero Dios les fue constantemente fiel, y su gracia estuvo siempre con ellos, incluso en momentos de reprensión y disciplina. Salomón, hijo y sucesor al trono de David, fue pacífico y sabio, pero también insensato en muchas formas. Sembró semillas de corrupción familiar y espiritual al casarse con centenares de esposas, la mayoría de naciones paganas de todo el mundo de entonces. Esas mujeres alejaron del Señor el corazón de Salomón y los corazones de muchos otros israelitas, en Primera de Reyes 11 del 1 al 8. La unidad de Israel se resquebrajó y pronto se dividió el reino, pero la línea real se mantuvo intacta, y la promesa de que Dios le hiciera a David se cumplió finalmente. La gracia de Dios prevaleció. El examen cuidadoso de los descendientes de Abraham y David, versículos 2 al 16, muestra a individuos que a menudo se caracterizaron por la infidelidad, inmoralidad, idolatría y apostasía. Pero el trato de Dios con ellos siempre se caracterizó por la gracia. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, fue enviado para triunfar sobre los fracasos de esos dos hombres y de todos sus descendientes, y para lograr lo que ellos nunca pudieron haber logrado. El Rey de la Gracia vino a través de la línea de esos dos hombres pecadores. La gracia de Dios se ve en la historia de tres eras, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Mateo 1:17. Por el resumen de Mateo de la genealogía vemos la gracia de Dios en acción en tres periodos o eras de la historia de Israel. El primer periodo, desde Abraham hasta David, fue el de los patriarcas y el de Moisés, Josué y los jueces. Fue un periodo de alejamiento, de esclavitud en una tierra extranjera, de liberación, de entrega del pacto y de la ley, y de la conquista y la victoria. El segundo periodo, desde David hasta la deportación a Babilonia, fue el de monarquía en que, tras insistir en tener reyes humanos, como todas las demás naciones a su alrededor, Israel descubrió que esos reyes a menudo los alejaban de Dios y los metieron en problemas en lugar de llevarlos a la paz y a la prosperidad del Señor. Ese fue el periodo de casi Ese fue un periodo casi ininterrumpido de decadencia, degeneración, apostasía y tragedia. Hubo derrota, conquista, exilio y la destrucción de Jerusalén y su templo. Solamente David, Josafat, Ezequías y Josías vemos bastante evidencia de devoción a Dios. El tercer periodo, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, fue de cautiverio, exilio, frustración y estancamiento. La mayoría de los hombres que Mateo menciona en este periodo, de Salatiel a Jacob, el padre de José, son desconocidos para nosotros a no ser por esta lista. Se trata de un periodo en gran medida rodeado de maldad y en su mayor parte caracterizado por la poca notoriedad. Fue la era de las tinieblas en Israel. No obstante, la gracia de Dios estuvo en acción a favor de su pueblo a lo largo de estos tres periodos. La genealogía nacional de Jesús es la de una mezcla de gloria y sentimiento, de heroísmo y de desgracia, de notoriedad y olvido. Israel se levanta, cae, se estanca y finalmente rechaza y crucifica al Mesías que Dios le envió al pueblo. Pero Dios, en su gracia infinita, aún así envió a su Mesías a través de Israel. La gracia de Dios se ve en la inclusión de cuatro marginadas sociales:
Judá engendró a Tamar, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Errón a Harán. Harán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer de la que fue mujer Urías. Mateo 1, del 3 al 6. La genealogía de Mateo también nos muestra la obra de la gracia de Dios al elegir a 4 mujeres que fueron consideradas marginadas, las únicas enumeradas hasta la mención de María, a través de las cuales el Mesías y gran rey iba a descender. Estas mujeres son ejemplos excepcionales de la gracia de Dios y por eso se incluyen en la genealogía que aparte de ellas solo participaban hombres. La primera marginada fue Tamar, fue la nuera cananea de Judá. Dios le había quitado la vida al esposo, Er, y al hermano mayor, Onán, debido a la maldad de estos. Judá prometió entonces a la joven viuda sin hijos que el tercer hijo de él, Sela, al crecer debía convertirse en esposo de Tamar y criar hijos en nombre del hermano muerto. Después que Judá incumpliera la promesa, la nuera se disfrazó de prostituta y con engaños los llevó a tener relaciones sexuales con ella. De esa unión ilícita nacieron 2 hijos gemelos, Fares y Zar. La sórdida historia se encuentra en Génesis 38. Según indica la genealogía, Tamar y Fares se unieron a Judá en la línea mesiánica. A pesar de la prostitución y el incesto, la gracia de Dios descendió sobre estas 3 personas que no la merecían e incluyó a una desesperada y engañosa ramera gentil. La segunda marginada también fue mujer y gentil. También era culpable de prostitución, pero a diferencia de Tamar, esa mujer lo usaba como profesión. Rahab, un habitante de Jericó, protegió a los 2 hombres israelitas que Josué envió a espiar la ciudad. Esta mujer mintió a los mensajeros del rey de Jericó a fin de salvar a los espías, pero, pero debido a que ella temió al Señor y su acto de bondad para con el pueblo israelita, Dios protegió su vida y la vida de sus familiares cuando Jericó fue sitiada y destruida, como está en Josué 2 del 1 al 21 y 6 del 22 al 25. La gracia de Dios no solamente libró la vida de Rahab, sino que la colocó en la línea mesiánica como esposa de Salmón y madre del piadoso Boz, quien fue el bisabuelo de David. Ruth, la esposa de Boz, fue la tercera marginada. Al igual que Tamar y Rahab, Ruth era gentil. Después de la muerte de su primer esposo, un israelita, ella fue a vivir a Israel con su suegra, Noemí. Ruth era una mujer piadosa, amorosa y sensible que había aceptado a Jehová como su propio Dios. El pueblo de Ruth, los paganos moabitas, fueron el producto de las relaciones incestuosas de Lot con sus 2 hijas solteras, a fin de preservar la línea familiar, debido a que ellas no tenían esposos o hermanos. Cada una de las hijas logró emborrachar a su padre, quien sin saberlo tuvo relaciones sexuales con las jóvenes. El hijo producido por la unión de Lot con su hija mayor fue Moab, padre de un pueblo que se convirtió en uno de los enemigos más implacables de Israel. Mahalón, el israelita que se casó con Ruth, hizo esto en violación de la ley mesiánica, y muchos escritores judíos afirman que las mujeres tempranas tanto de Mahlón como de su hermano Keilón fueron juicios divinos por su desobediencia. A pesar de que Ruth era moabita y que había sido pagana sin derecho de casarse con un israelita, la gracia de Dios no solo implantó a esta mujer en la familia real de Israel, sino que más adelante, a través de Boz, la introdujo en la línea real. Ella se convirtió en la abuela de David, el gran rey de Israel. La cuarta marginada fue Betsabé, a quien no se le identifica por nombre en la genealogía, sino que se menciona simplemente como la esposa de David y como la que fue mujer de Urías.
Según se mencionó antes, David cometió adulterio con Betsabé. Hizo enviar al esposo de ella al frente de la batalla con el fin de que lo mataran, y luego tomó a la mujer como su propia esposa. El hijo que resultó del adulterio murió en su infancia, pero el siguiente hijo nacido de ellos fue Salomón, como está en 2 Samuel 11 del 1 al 27, 12, 14 y 24. Sucesor al trono de David y continuador de la línea mesiánica. Por la gracia de Dios, Betsabé se convirtió en esposa de David, en madre de Salomón y en antepasada del Mesías. La genealogía de Jesucristo es infinitamente más que una lista de nombres antiguos, es incluso más que una lista de antepasados humanos de Jesús. Se trata de un hermoso testimonio de la gracia de Dios y del ministerio de su Hijo, Jesucristo, el amigo de pecadores, quien no vino a llamar justos, sino a pecadores, como está en Mateo 9:13. Si Jesucristo en su misericordia llamó a pecadores por gracia para que fueran sus antepasados, deberíamos sorprendernos que Él nos llame por medio de la gracia para ser sus descendientes. El Rey presentado aquí es realmente el Rey de gracia.